ya les dio hambre ver el pancito ahí servido. Rico, ¿no? Con mantequillita. Qué rico. Bueno, vamos a primeramente a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle al Señor que dirija este mensaje. Gracias, amado Dios, por este momento. Que tu palabra, Señor, siempre llega a nuestras vidas, Señor, como un mensaje que edifica, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú dirigiendo, Señor, este mensaje. No haya palabra humana, Señor, sino que sea tu presencia, Señor, la que esté en este lugar, Señor. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, que todo lo que de pronto tengamos, Señor, nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras angustias, que podamos descansar en ti, Señor, y entregarlas en este momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy muchas gracias por tu precioso amor y por tu infinita misericordia, Dios, con cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy nuestro Padre quiere hablarnos un poquito sobre con quién hemos estado sentados en la mesa. Y el título es, de hecho, una pregunta, ¿sí? Es una misma pregunta y es: ¿con quién estás sentado en la mesa hoy? Ese es el título de hoy. Entonces, mi pregunta es: algunos hemos escuchado en la palabra de Dios lo que Jesús hizo en el transcurso del tiempo cuando estuvo en diferentes lugares, y siempre estuvo en muchos de esos lugares sentado a la mesa, ¿sí? Y con el tiempo también lo hemos ido desplazando a él de ese lugar. Y esto me acuerda algo un poco a un sueño o una revelación que tuvo mi cuñado hace un tiempo, y era referente a eso, a que él estaba ahí sentado esperando que nosotros estuviéramos para compartir con él. Pero ¿qué pasa? En ese desplazamiento que hemos hecho nosotros, hemos más bien invitado al enemigo a estar ahí sentado, ¿sí? Le hemos permitido el ingreso a sentarse en esa mesa. Y pues inmediatamente ustedes saben que la santidad no puede estar donde no hay. Entonces, al desplazar a Dios, a Jesús, ¿cierto? Pues él tiene que retirarse de esa mesa. Y finalmente le damos más cabida y más oportunidad al enemigo y que se sienta a comer con nosotros. Entonces, ¿cómo lo hemos reflejado? ¿O cómo lo vemos en nuestras vidas? Hay cosas simples, hay cosas mínimas, hay cosas sencillas que hacen que esa puerta a esa cena con el enemigo se vea afectuada. Llámese desde una discusión, desde una pelea, llámese desde un momento de rebeldía, un momento de apatía, desde un enojo, desde una ira, desde cualquier cosa mínima que pueda suceder. Ya le estoy invitando al enemigo a sentarse a comer conmigo. Y muchos hemos caído en esas situaciones. Y lo más curioso de todo es que se nos ha vuelto normal. Empezamos a aceptar que el enemigo hace parte de esa cena. Y mantenemos siempre allí. Entonces, ¿cómo lo vemos o cómo lo manifestamos? Con ejemplos, ¿sí? Cuando nos la pasamos hablando del uno del otro, ahí ya estamos invitando al enemigo a participar. Y se nos vuelve normal estar hablando del uno del otro. Se nos vuelve normal el estar de pronto incluso discutiendo con nuestras parejas, con nuestros hijos. Se vuelve habitual. Se vuelve normal o normalizamos, ¿sí? Que de pronto, no sé, se consuma alcohol con frecuencia, y se vuelve normal, se vuelve habitual.
Se vuelve habitual cuando de pronto, es que mi hijo es rebelde, él es peleón, él es patán, ya no. Y se vuelve normal el estar en esa misma convivencia. Se vuelve normal cuando pretendemos dejar hacer a nuestros hijos todo lo que ellos pidan, todo lo que ellos quieren. Ahí estamos invitando precisamente al enemigo a ser parte de eso. ¿Sí? Y gana la batalla. Porque lo normalizas, lo estandarizas. ¿Sí? Y eso es hasta en la ciencia, que todo tiende a estandarizarse. Usted siempre que hace un cambio genera alteraciones, pero llega un punto donde ese cambio ya se vuelve una costumbre. Hasta leyes de la física y fue para eso. Entonces, ¿hasta dónde vamos a permitir que el enemigo tenga voz y voto en esa mesa? ¿Cuánto más tenemos que esperar para decirle al vegano, no, México, usted no está invitado en esta casa, váyase? Es que el que le invitaba aquí real es Dios, Jesús. Él es el que tiene que estar ahí sentado. ¿Cuándo vamos a dejar de normalizar el convivir con el enemigo? Amén. Y para ello, vamos a leer Salmos 23:4. Salmo 23:4. ¿Qué nos dice Salmos? Voy a leer. Salmo capítulo 23, versículo 4. Dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Amén. Y miren, nosotros los seres humanos nos quedamos solamente aquí. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, ahí nos quedamos. Y a veces se nos olvida el siguiente pedazo de ese versículo. Y nos quedamos allí, en ese valle de sombra y de muerte, y creemos que es hasta allí. Y es que estoy en tribulación, y es que estoy en una dificultad, y es que estoy en el problema, y me quedo ahí. En últimas, se vuelve como un campamento, o cuando no va a acampar, y acampo ahí en ese problema, y acampo ahí en esa dificultad, y acampo ahí en ese dolor, y acampo ahí, y eso le hago hasta choza, casa, todo, hasta chimenea y todo le hago a eso para que eso se quede ahí. Entonces, es prácticamente como si le estuviera diciendo al enemigo: vení que te tengo ya todo preparado y organizado para que sigas acá sentado habitando. Entonces, la invitación con este salmo, y de aquí es donde vamos a desencadenar muchas cosas, mucha información el día de hoy, porque con tan solo este salmo vamos a entender cosas muy hermosas que Papá Dios nos quiere enseñar el día de hoy. ¿Amén? Así que, para poder contextualizar un poco y fortalecer un poco lo que estamos hablando y entender un poco más a través de la palabra, voy a decir varios versículos y cada uno de ustedes me va a ayudar a buscarlo, ¿sí? Para que nos rinda un poquito en la prédica. ¿Amén? Entonces, alguien que me busque 2 de Corintios 11:14. ¿Quién me quiere ayudar con eso? 2 de Corintios, ¿tú? Andy, listo. 2 de Corintios 11:14, ¿ya lo tienes? No, tenlo ahí. 1 de Juan 2:16. ¿Quién me apoya? ¿Tú, Juan? Listo, chévere. Otro que me ayuda a buscar, Juan 8:44. ¿Quién? ¿David? Listo, David, Juan 8:44. Otro que me ayude con 2 de Timoteo 2:26. ¿Qué digo yo? Isa, excelente. Y 1 de Pedro 5:8. ¿Quién me ayuda? Julie, listo.
Bueno, hasta ahí va. Repita. Repito, el primerito, 2 Corintios 11:14. Hágase. 2 Corintios 11:14. Ese lo va a leer Angie. El segundo, 1 Juan 2:16. Ese lo lee Juan. Juan 8:44 lo lee David. 2 Timoteo 2:26 lo lee Isabel. Y 1 Pedro 5:8 lo lee Julie. ¿Listo? Le vamos a prestar atención a cada uno de ellos. Por favor, 2 Corintios. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Exacto. El enemigo siempre va a usar formas y maneras para poder vestirse de ángel de luz y decirle, venga, como cuando llega el imprudente, ¿no?, a la casa, venga, yo me siento acá, ¿qué tiene de comer? Y se sienta. Y usted como que, pero ¿cómo hago para sacar ese hambre? ¿Y qué quiere? No, tráigame un cafecito. Y usted se pone a atenderlo. Y se sienta a comer usted con el enemigo. Entonces, él es muy astuto. Él es muy astuto. Y en la palabra vamos a descubrir hoy unas cosas que ustedes van a quedar sorprendidos. Obvio, todo lo permite el enemigo. Pero hoy vamos a conocer un poco sobre eso. ¿Ven? Primera de Juan. Lo lee Juan. Y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Primera Juan 2:16, léelo otra vez. Y dijo a los que vendían palomas, No, quitad ese no es. Ahí está Juan, es primera de Juan, más ultimito. Al último. Bueno, vamos con el siguiente mientras lo vas buscando, ¿vale? Tranquilo. Juan 8:44. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Miren tan importante este versículo, ¿sí? Cuando yo les decía que nosotros estandarizamos y que normalizamos que el enemigo esté aquí con nosotros y que lo convidamos pues a nuestra vida, ¿cierto? Nos damos cuenta que literal, él es un asesino. Aquí lo está diciendo. Es el padre de quién? De la mentira. Y nosotros redonditos caemos. ¿Sí? Como cuando usted le decía a la compañera o a la compañera, ay, caíste redondito en las mentiras de ese muchacho, de esa muchacha. Así caemos, redonditos, creyéndole a él que él nos quiere ayudar o que quiere hacer cosas por nosotros. Bueno, ahora sí, por favor. porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Muy bien, excelente. Miren cómo vamos como contextualizando un poquito más, ¿no? Entonces dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el rey del mundo, pues, por así decirlo? Satanás. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que empezar a descubrir realmente, desenmascarar a este ángel de luz que se hace pasar. Amén. Segunda de Timoteo 2:26. Escapen del lazo del diablo, y que están cautivos a la voluntad de Dios. Amén. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo. O sea, uno puede huir, uno puede rechazar al enemigo. Amén. Habiendo estado cautivos de él, ¿para hacer qué? Su voluntad. ¿Sí? ¿Podemos hacerlo? Sí. Sí se puede. Primera Pedro. Sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. ¿Qué es lo que Él quiere? Pudrir tu relación con Dios, acabarla, destrozarla, dañarla, intervenir a como dé lugar para que tú no tengas una relación con Dios, para que tú no te puedas sentar a la mesa con Jesús. Ese es el trabajo de Él. Él quiere destrozar eso, ese lazo, esa unidad entre tú y el Padre, que se da a través de ¿quién? De su Hijo Jesús. ¿Cuánto más le vamos a permitir eso al enemigo? Y hay muchos de nosotros que a veces decimos, no lo hacemos. Exactamente. Mire, dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta, o sea, estén atentos. ¿Sí? Y él lo dice, porque su amiguito el diablo, ahí no dice así, o su panita el diablo, o su mejor amigo. ¿Dice quién? Su adversario, es su enemigo. Ustedes no son amigos de él, pero lo tratamos como amigo. A todos nos ha pasado. Amén. Entonces, ustedes dicen, bueno, pero ahí sí, usted está diciendo todo eso, entonces ¿cómo hago ahora para yo sacar a Germán de la casa? ¿Cómo lo paro en la silla? ¿Sí? Entonces, listo, ya me habló la verdad, ya me dijo que sí. Y sí, la verdad le he dejado colar allá en la casa. ¿Sí? Hasta se acuesta a veces conmigo, al lado de la cama, lo tengo ahí. Cuando usted acueste y pone a pensar en, no, está bien, no, porque a mí me tocó esto, no sé qué, y usted ahí se acostó usted con él. Yo quisiera morir, yo quisiera despertarme. Eso pasa. ¿Qué hiciste? Te llevaste allá a la cama. Entonces, ¿qué necesito? Si ya ese man se sentó ahí, ¿cómo hago para pararlo de ahí? Primero, necesitas aprender a reconocer las mentiras de él. Ahora, no es echarle toda la culpa a él, porque eso es otra cosa. Como cristiana estamos acostumbrados. Esto es acechanza del enemigo, no es que el enemigo, no es que el enemigo. Espérate. ¿Quién es el que está abriendo la puerta? Exacto. ¿Quién es el que tiene la decisión de decirle a él si entra o no entra? Yo. Él quiere tentar. ¿Sí? Entonces sí, no está mal usted. Y ahí es donde usted empieza a detectar las mentiras. Este man me quiere engañar, pero conmigo no es. Amén. Y reconocer qué tan destructiva puede ser esa mentira. Por ejemplo, nos pueden pintar el cielo y la tierra. Y él puede mostrar, así como lo hizo por allá en Mateo 4, cuando tentó a Jesús. ¿Sí? Le mostró las cosas. Pero entonces es saber reconocer qué tan dañino puede ser eso, qué tanto puedo provocar la ira de Dios si llego a hacer eso. Amén. Y segundo, necesitas saber que tú tienes un buen pastor que está cuidando de ti. Y es Jesús. Ahora, volvamos otra vez al Salmos, se lo voy a leer yo a ustedes. Al Salmo 23:4, ¿sí? Cuando dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, ahora sí, no temeré mal alguno. ¿Mal alguno quién es? Diablo y todos sus secuaces. Porque tú estás conmigo. ¿Quién es tú? Jesús. Tu vara y tu callado infunden aliento. Ahora, ¿ustedes han leído tu vara y tu callado? ¿Ustedes saben qué es callado? Sí. ¿Sí? ¿Qué es callado? El ganchito que tiene el palo del El bastón es un gancho, exacto. Muy pocos saben eso. Para que la Uno piensa tu vara y tu callado, pero tu vara y tu callado.
O sea, la vara y el silencio de Jesús me infundirán aliento. No, eso como que no pueda. ¿Sí? Es curioso. Ahí va aprendiendo unas cositas. Este ganchito precisamente como se trata del pastor. Del pastor. Ya voy para allá. Ya me estresé. Son las acordadas unos muñequitos que uno veía a veces. Bueno, pues. En la vara así. Ya como que un muñequito así. Bueno. Entonces. Si sabemos reconocer las mentiras y qué tan destructivo puede ser el enemigo conmigo, ¿cierto? Y empiezo a reconocer que precisamente es a través de ese buen pastor que yo puedo soportar, aguantar esas mentiras y rechazarlas, ¿cierto? Entonces es tan necesario que nos aferremos a esa vara y a ese callado. ¿Y la vara para qué es? Para guiar. ¿Qué más hace la vara? ¿Cómo guía un pastor con la vara? ¿Qué tiene que hacer con la vara? Él no hace así como los de la magia, cuchi, ¿cierto? ¿Cómo hace él con la vara? ¿Qué tiene que hacer el pastor con la vara? Lo agarra del cuello y lo vuelve y lo direcciona donde él quiere. Con el callado, cuando la ve que se va a desviar, la coge el cuellito y venga para acá, ¿cierto? Y con la vara va haciendo la guía, ¿cierto? Nosotros necesitamos eso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos caminando así, juiciositos, y él va ahí con nosotros. Y entonces por acá aparecen los lingotes de oro y la plata y todo esto. ¿Sí? Y bueno, usted sigue caminando, ¿cierto? Y por acá le aparece, pues, no sé, cualquier plaza en el mundo. Y usted, bueno, entonces hay que aprender a reconocer para que cuando yo vea esas cosas que me pueden generar ese desvío, yo pueda decir, no, espérate, la vara y el callado de Jesús, si me dejo dirigir por él, va a tener efecto. Yo voy a seguir andando en rectitud. ¿Amén? Ese es el trabajo. Y por allá ustedes pueden leer la historia de Mateo 4, como les digo. No la vamos a leer hoy, porque vamos a leer otra más interesante, aunque esa es muy buena. Pero quise escoger otro personaje diferente, porque este tema, de hecho, para los jóvenes algunos ya les parece similar, que ya lo había llevado hace unos días, solo que le cambié las cositas. Y en Mateo 4 vemos esa parte de la tentación y vemos cómo Jesús es tentado y aún con un hambre que tenía, porque él estaba en ayuno y él podía haber caído ahí. Es más, uno pierde la razón y el conocimiento de cierta forma cuando uno come. O sea, uno ya no es capaz de movilizarse ni de pensar de la misma forma como cuando estás con la barriguita llena. Por eso a veces uno dice, no, si yo no como, yo no trabajo. A mí eso es ley hasta, mejor dicho, desde chiquitico. ¿Sí? Usted no puede poner tareas si usted no ha comido nada. Usted no puede ponerse a hacer matemáticas si usted no ha comido nada. Porque usted no va a concentrar. Sí, usted necesita estar como, bueno, ya. Y se enfoca. Ahora póngase en la posición de Jesús. Y en ese ayuno de él no era un ayuno de que es que yo solamente ayunaba hasta, como lo hacemos nosotros, hasta el mediodía y hasta allí, ¿no? Ese ayuno fue un ayuno cero alimentación durante 40 días. Entonces, la pregunta es, miren la capacidad de un ser humano. Fue posible, lo hizo él, siendo humano, soportó la tentación. Y nosotros llenos, rellenos, nos muestra cualquier cosa y decimos, no tenemos capacidad de pensar en el daño que nos puede hacer eso. Aún estando llenos. Era tan fácil para Jesús decirle a quitárselo de encima.
listo, lo que usted quiere es que, bueno, venga, pues yo me lanzo el lápiz y dirás que y Dios me salva, envía a los ángeles y me salva. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Pero qué pasó? Él dijo, no. Eso es provocar la ira de Dios. Y así con cada una de las que le puso hasta el pan, que convirtiera las piedras en pan, que bueno, le ofreció todo el reino del mundo. ¿Sí? Y siempre estuvo firme, apártate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Hasta que en la última ya como que le saca la piedra y lo despacha. Vamos a leer una historia, y es la historia de Job. No vamos a leerla toda porque pues no alcanzamos. Pero sí vamos a leer un pedacito, una fracción. Job 1, del 6 al 12. Job 1, del 6 al 12. Y dice, Job 1, del 6 al 12. Amén. ¿Quién lo tiene? Yo lo voy a leer. Job 1, del 6 al 12. Y dice así: la familia de Job es sentada. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor: de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa, de sus posesiones? Han aumentado, de su casa, de todo lo que tiene, por todos lados. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldicen en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Básicamente, aquí lo que hizo Satanás, mire, él sabe quién es el que manda, ¿sí? Él sabe quién es el patrón, ¿cierto? Va a hablar con él. Es más, él es el que le pregunta, porque él vio que Satanás se empezó a meter entre esa familia, ¿sí? Porque dice que cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, Satanás vino también entre ellos, se coló ahí, ¿cierto? Y el Señor le preguntó a Satanás, ni siquiera que el diablo, vea, vengo a hablar con usted ni todo. No, él dice: ¿de dónde vienes? ¿Sí? Como cuando le hizo la pregunta a Eva por allá en Génesis, ¿cierto? ¿Dónde estás? Él sabía dónde estaba. ¿Y usted cree que Dios no sabía dónde andaba el diablo? Pues claro, lo sabía. ¿Sí? Pero vuelve y le hace la pregunta: ¿de dónde vienes? ¿Sí? Prácticamente aquí el enemigo le está pidiendo permiso a Dios para poder lastimar y hacer daño a esa familia de Job. Y Dios le dice: todo lo que él tiene, todas sus posesiones, todo lo que él tiene, puedes tocarlo. Le da el permiso, puedes hacerlo, pero a él no me lo toca. Déjelo quieto. Entonces Satanás se rebelde. Entonces no puede hacer lo que él quería, de pronto ir a hacer daño a Job, pero fue hizo daño. Y de ahí para adelante ustedes conocen la historia, los que la han leído y los que no, los invito a que la lean. Buenísima. Porque a Job le pasan unas cosas, y a la familia de él, que es santo Dios. Ahora, ¿por qué llevo este contexto de este pedazo de esta fracción de la palabra? Es básicamente para decirles a ustedes que así es el enemigo. ¿Sí? Dios le pregunta: ¿dónde estás? Y dice: no, estoy por acá en la casa de alguno de ustedes, visitando por acá una casita.
Ole, y este es que dice que te ora mucho y que toda la mañana y que... No es verdad. Dígame, yo lo pongo a prueba. Y miramos a ver a quién es que ora más rápido. Así es él. Entonces Dios le dice, bueno, hágalo. Le permito que lo haga. Pongamos a prueba la fe de esta persona, de este miembro de la iglesia. Y ahí es donde ya viene nuestra capacidad para dejar de estar diciendo el enemigo me tentó, el enemigo, el diablo. No más. Ahí es la capacidad para usted decir, venga, no, es que yo sé en quién creí y a usted no le voy a creer sus mentiras. Apártese de mí, como lo hizo Jesús allá en ese monte. Amén. Entonces, y para eso está el nombre de Jesús. Para rechazar todo eso que está ofreciendo el enemigo. Para decirle, fuera de aquí. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso me hace acordar mucho. Mi mamá siempre me decía eso cuando pequeño. Cuando usted vea cosas que no le gustan, que tenga miedo, la oración. ¿Sí? Y esa oración es buenísima. Es palabra de Dios. Que tiene poder. Y todo lo que usted pide en el nombre de Jesús, le tiene que ser dado. Todo depende de su fe. Si su fe es mínima, bajita o casi nada, o nada, y usted le dice a Dios, apártese, y en su mente, mentiras, ¿qué decir? Pues no sirve de nada. Pero si su fe está fortalecida, está creciendo, usted cuando diga, apártese de mí, Satanás, tiene que apartarse. Y usted no puede volver a decir, no, es que, mira que por más que lo digo, no se volvió. No, Señor, ahí es que le está faltando fe. Amén. Ahora, vamos a leer. Ya hablamos mucho de ese chungo, ¿cierto? Ahora, vamos a darle esa invitación. Porque ya tenemos los argumentos y la claridad de cómo sacar al enemigo de nuestro hogar. Ahora le vamos a dar así la bienvenida a Jesús. Aquí esté sentado en la mesa. Amén. Vamos a leer Lucas 12:37. Lucas 12:37. Lucas 2:37. Dice así: dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. ¿Qué es velando? ¿De velar de que tengo hambre? No, ¿qué es velando? Despiertos, atentos, ¿sí? En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Miren tan bonita esa palabra. Es una invitación especial que Él está haciendo a cada uno de nosotros de venir a sentarnos a la mesa. Y esa mesa es donde encontramos precisamente ese pan y ese vino. Recordemos que es el pan, el cuerpo de Cristo. ¿Queda qué? ¿Qué dio el cuerpo de Cristo? Vida. La sangre del Cordero. ¿Qué hizo la sangre? ¿Pero qué hizo? Limpió, purificó. Clasecitas ahí, rapiditas. ¿Sí? Miren, la mesa está servida. ¿Qué quieres hacer? Sentarte a comer con Él. De ese pan y de ese vino
limpia y purifica, ¿qué quieres hacer? Este es el momento. Y ese significado de sentarse a la mesa es afirmar la vida en Cristo que tenemos. Es ese solo hecho de tomarte el momento de sentarte allí en esa silla junto con Él, es reafirmar que gracias a Él tienes libertad, eres purificado por su sangre. Amén. Ahora, sentarse a la mesa. ¿Dónde encontramos eso? En la palabra hay una cantidad de textos en los evangelios donde Jesús se sentaba a la mesa, cosas pasaban en esos lugares. Uno diría, oye, pero Jesús se la pasaba comiendo, ¿no? Y Jesús se sentaba a la mesa, porque acá y todos lo invitaban en las sinagogas, entonces se sentaba a la mesa. Pero, qué cosa tan bella cuando empezamos a entender qué es lo que estaba pasando cuando Él se sentaba a la mesa. Y vamos a hacer un recorrido rápido otra vez. ¿Alguno que me ayude a buscar Mateo 9:10? ¿Quién digo yo? Mateo 9:10. Ya vamos a acabar, tienen como sueño. Mateo 9:10. David, ok. Lucas 24:30. ¿Tú? Excelente. Lucas 24:30. Juan 13:23. ¿Tú? Isa, listo. Lucas 11:37. ¿Qué digo yo? Julie. Lucas 11:37. Y Lucas 7 del 36 al 49. Edwin, eso. Lucas 7 del 36 al 49. ¿Listo? Ya ven. Gracias. Mateo 9:10 lo lee David. Lucas 24:30 lo lee Juan. Juan 13:23 lo lee Isabel. Lucas 11:37 Julie. Y Lucas 7:36 al 49 Edwin. 36 al 49. 36 al 49. Entonces vamos a leer rápidamente Mateo 9:10. ¿Qué nos dice David? Dice, mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Amén. Miren, mientras Jesús estaba aquí, a la mesa, ¿quiénes llegaron? Recaudadores de impuestos, que en ese entonces eran mal vistos, ¿no? Eran personas que todo el mundo dio. ¿Sí? ¿Y qué eran? ¿También qué? Pecadores. La mesa está servida para todos nosotros y aquellos que hemos pecado. Está servida. Amén. Primera afirmación. Segunda, Lucas 24:30, Juan. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Muy bien. ¿Sí? Y miren. Y partiendo de estar ¿dónde? En la mesa. Y miren qué nos enseña eso. El compartir la comunión con Él. Amén. Una comunión especial, donde Él parte ese pedazo y te lo entrega. Vamos con Juan 13:23. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Miren tan bonito eso. Y estaban en la mesa, no sé qué. ¿Estaba qué? Recostado, reclinado. Su cabeza estaba inclinada en Jesús. ¿Qué significa eso? Eso no les inspira a ustedes, eso no les trae como un pensamiento de paz, como de una satisfacción, como de plenitud, de tranquilidad. Eso genera eso.
el estar ahí sentado al lado de Jesús genera esa paz, esa tranquilidad. Reclinar tu cabeza en Él. Poder sentarte al lado de Él en esa mesa y recostar así como cuando estás como que tú dices, a veces dice, tengo una cantidad de problemas, pero el solo hecho de recostarme aquí al lado tuyo, descanso. Mire todo lo que empieza a pasar cuando nos sentamos a la mesa. Amén. Lucas 11:37. 11:37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Muy bien. ¿Le qué? Le rogó. Nosotros ni siquiera le rogamos a Jesús para que se sienta a la mesa. ¿Y era un qué? Un fariseo. Y le rogó, yo quiero entrar. Yo quiero estar allí sentado al lado de la mesa. Ni siquiera a veces los discípulos, aún después de muerto Jesús, entendían a veces quién era el que realmente estaba ahí al lado. Y un fariseo anhelaba solamente así sea sentarse ahí, así sea en el piso, sentadito ahí, pero saber que estaba ahí al ladito del maestro. Y nosotros a veces que nos interesa. Lucas 7:36-49. Esta historia es una historia muy interesante, es un poco más larguita, pero vamos a prestarle mucha atención. Y le pido a David que con voz de trompeta la hable porque es una historia bien interesante. Dios les bendiga, iglesia. Jesús perdona a una pecadora. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón le respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados son muchos. Han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que están sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados?
Bueno, ¿qué tal eso? Miren, no era tan reclusivo, no tenía ni trapo, pero con el cabello lavó sus pies, perfumó sus pies. Una persona pecadora tuvo acceso a sentarse ahí a la mesa. Amén, lo tuvo. ¿Podemos tenerlo nosotros? Ese acceso. Amén. ¿Qué nos falta? Decisión. Nos falta decisión. Estar dispuestos a sentarnos. Como lo que te pasó en la revelación, en el sueño que tuviste. Él ahí sentado esperando. Y nosotros pasando por el lado de él. Y no sacarle ese espacio para sentarnos a cenar con él. ¿Qué nos está pasando? Empecemos a evaluarlo. Y para ello, quiero hacer 3 preguntas. Y es, ¿de qué manera le has dado permiso al enemigo para sentarte en tu mesa? Y quizá evaluar cuáles son esas maneras en las que tú ya has permitido al sentarse. ¿Qué destrucción has visto del diablo en tu vida o en la vida de alguien cercano o familiar? ¿Qué tácticas ha utilizado él para eso? Y empieza a evaluarlo, para que precisamente empieces a descubrir esa mentira del diablo y lo empieces a apartar. Y la tercera pregunta es, ¿has visto contigo caminar a Jesús? ¿Ha caminado ahí contigo? ¿Has visto su vara? ¿Has visto su callado? Está junto a ti, pendiente de ti. ¿Has visto esas maravillas que Él ha sido capaz de hacer en tu vida, en la vida de tu familia, de tu hogar, de todo lo que te rodea? Con esas preguntas, ustedes ya tienen cómo empezar a enderezar, a rechazar esas mentiras del enemigo. ¿Amén? Yo no busco perfección, ni la gran ejecución. Mi deseo eterno ha sido el tener tu corazón. Hijo, deja de intentar, no hay más nada que ganar. Todo lo que tengo es tuyo, vuelve a casa a descansar. He puesto la mesa, el vino y el pan. Hijo, regresa a la intimidad. Te llamo de regreso a mí. Y yo no dejo de esperar, no me canso de llamar. Te soñé desde el principio, te amaré hasta el final. Y ya no hay más condenación, solo hay gracia y hay perdón. Tú conoces el camino que por sangre ya se dio. He puesto la mesa, el vino y el pan. Hijo, regresa a la intimidad.
Solo en ti descansa mi alma, clamamos vengo de regreso a casa, solo en ti descansa ya, se escucha tu Dios les bendiga, mis hermanos. Hijo, vuelve a casa. Ese es el mensaje de hoy. Y tenemos que sentarnos a la mesa como todos los días. Él nos invita constantemente. ¿Qué estamos haciendo? No despreciemos esa invitación, ¿no? Hagámoslo. Dios los bendiga. Un aplauso al Señor.